Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Nuevo Plan Multimedia Prepago Claro. Las conversaciones comerciales en este programa en Vía Pública están incluso superiores a las que tenemos al año. No estamos hablando de delincuencia, necesariamente. Ya hace algún día clasificamos los archivos secretos del programa. Sí. Pero bueno, vamos a continuar. Usted tenía, don José Francisco, yo diría que efectivamente ha habido bastante populismo penal en los últimos años. Pero la cuestión es que esto se ha centrado más bien en el tipo de conductas que han sido tipificadas. O sea, el hecho de tener 53.000 condenados en penas privativas de libertad, y uno examina más bien el tipo de pena al que están sometidos, y uno mira, por ejemplo, lo que pasó en la cárcel de San Miguel, ¿no? El incendio, y uno veía que había gente que estaba por pirateo de CD, algunos, no sé, consumo o microtráfico de droga. Entonces uno tiene que ver con cuál es la decisión política de un Estado, digamos, de meter a quienes en el fondo a la cárcel, cuán restrictivo o cuán extensivo va a ser el uso de la cárcel, y esa es una decisión política que como país se ha ido tomando mal en el último tiempo. Sí, porque, perdón, se planteó el candado a la puerta giratoria. En el fondo que los delincuentes salían a cada rato. La pregunta más allá del candado a la puerta giratoria, que siempre además a uno se presta para mucha interpretación, digamos, porque poner el candado a la puerta giratoria es que algunos van a quedar adentro, pero otros van a quedar afuera. Entonces siempre tiene un riesgo. Es si la ciudadanía se siente realmente más segura creyendo que todo el mundo va a ir a parar dentro de la cárcel, porque también se habla de la cárcel, la escuela del delito y tantas otras cosas que puede representar el que el tipo termine dentro de la cárcel, que puede estar 6 meses o un año dentro de la cárcel, pero no necesariamente eso genera necesariamente sensación de seguridad. No, para nada. De hecho, no hay relación causal, digamos, entre la cantidad de gente que está en la cárcel, ¿no?, privativa de libertad, con los niveles de delincuencia que experimenta un país. Uno puede mezclar, digamos, muchas tasas de victimización en distintos países, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y comparar la tasa de encarcelación, digamos, y uno no va a ver causalidad ni correlación, digamos, entre estos dos factores. Entonces la pregunta es, pero aquí es donde yo discrepo de algo que sostenía Pedro. Yo creo que por un lado efectivamente el sistema ha encarcelado a demasiadas personas y como decimos los abogados, la cárcel debe ser la última ratio. O sea, nosotros realmente tenemos que tener a los delincuentes profesionales habituales en la cárcel, pero no a todo el mundo, y eso tenemos que ser mucho más restrictivo. En lo que yo sí discrepo es que actualmente la reforma procesal penal es relativamente mal evaluada porque Chile hizo una reforma del Estado como nunca la había hecho en otras áreas y por tanto se gastó en un Ferrari desde la Renoleta que tenía. Invertimos como país muchísimos recursos y por lo tanto el nivel de exigencia que tenemos que tener respecto de todas las instituciones, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y obviamente la labor de la administración, del gobierno, es muy alta. Y cuando uno mira ahí los indicadores, voy a pensar, por ejemplo, ahora en los fiscales. Uno dice, mire, de toda esta carga de trabajo que se dice que simuló paz ciudadana, en realidad ahora tienen el doble los fiscales. Claro, pero es que lo que no dice Pedro es que cada vez que le entran 2 casos al Ministerio Público, el Ministerio Público automáticamente archiva uno de esos casos, ¿no? Claro. Entonces la pregunta es, los archivos provisionales, tú sabes, o el grueso de los términos facultativos que tiene el Ministerio Público, que son básicamente como yo no continúo o no preservo en mi decisión de llevar ante el juez el caso, todas esas salidas, digamos, anticipadas, son todos casos en los cuales la discrecionalidad del Ministerio Público es altísima, por tanto nosotros tenemos que, y son en uno de 2 casos que básicamente se archivan. Entonces, la sensación de impunidad cuando a una persona le llega una carta diciéndole, oiga, lamentablemente su caso lo vamos a archivar, buena parte de las discusiones sobre educar a las personas tiene que ver con, oiga, yo denuncié un delito, hice la pega, fui a donde los carabineros, este caso llegó a donde los fiscales y ahora me están diciendo una carta que esto no está llegando a término. Interesante esto. Antes, no sé si puedo poner la pregunta a Amaro, que estaba recién en cámara, señor director, porque Amaro, que nuestro conductor del Noticiero Central, nos estaba aportando con una pregunta que me parece interesante, pero me gustaría leérselas textualmente. Qué linda es esta mancha que tengo aquí, ¿ah? Sería bueno. Vamos a explicarla después, al final del programa. ¿Por qué en Chile no se evalúa bien el fenómeno de la reinserción? ¿Acaso no agrava la delincuencia? Y quiero recoger parte de lo que tú estás diciendo, porque bueno, ha sido aludido 2 veces en la respuesta aquí, pero me gustaría que me ayudaras, abogado, sobre lo que pregunta Amaro. ¿Por qué no se evalúa bien el fenómeno de la reinserción propiamente tal, digamos, el trabajo para reinsertar a quien ha cometido alguna vez algún delito? Porque se plantea muchas veces, pero es verdad que da la idea, no sé si Francisca comparte esto, de que no se hace lo suficiente todavía para reinsertar
al que ha cometido algún delito. Es que no cabe ninguna duda que no se hace lo suficiente, y no cabe ninguna duda además que los recursos que de verdad se requieren para conseguir tener de verdad un sistema de seguimiento y de reinserción efectiva son absolutamente altísimos. Aquí siempre se viene a la cabeza una frase histórica de Badinter, que era el ministro de Justicia francés en la época de Mitterrand, y que el tipo decía, mira, el gran problema de la reinserción o de la prevención especial, como la llamamos técnicamente, es que es políticamente inviable porque exige invertir en los delincuentes más plata que el Estado gasta en el último de los obreros honestos. Entonces nos encontramos, es decir, las prestaciones, me sale mucho más caro invertir para reinsertar un delincuente que el dinero que el Estado destina a las prestaciones sociales, y te lo decían en Francia, además, con un Estado bastante fuerte de bienestar. Entonces, al margen del ejemplo, ¿qué es lo que hay detrás? Efectivamente, un sistema de reinserción efectivo exige, uno, no solo enseñar un oficio, por ejemplo, sino que tratar de aportar efectivamente en la posibilidad de reincorporación laboral de ese sujeto para cortar el círculo. Y evitar la discriminación solamente Pero por... claro, y la verdad es que los mecanismos que tenemos nosotros en nuestro medio, es decir, omisión de antecedentes penales o incluso borrado de antecedentes penales, son bastante marginales. Es decir, no son capaces de garantizarle a un sujeto, y hay que hacer un ejercicio muy simple, hay que preguntarle a las empresas, etcétera, ¿cuántos sujetos están dispuestos a emplear a un tipo que tiene antecedentes penales? Y la respuesta en general es bastante clara, no estamos dispuestos. Y por lo tanto, ya con una cuestión cultural, ¿eh? Pero además la causa está bastante clara y ese es el problema. O sea, uno de los problemas del hacinamiento carcelario es precisamente este, ¿no? O sea, se hace muy difícil establecer estos centros de trabajo y entrenamiento al interior de cárceles que están extraordinariamente hacinadas. Ese es un primer problema. Pero el segundo gran problema, y una consultora internacional nos tuvo que venir a decir esto recién en el año 2011, digamos, es que obviamente nosotros no tenemos buenos programas de segregación y de segmentación. O sea, si nosotros no somos capaces de decir, en realidad, mire, este conjunto de la población penal son de alto riesgo. Perfecto. Este otro conjunto es de mediano riesgo. Este es de bajo riesgo. Nosotros no podemos focalizar correctamente los programas que tenemos. Y eso requiere necesariamente que tengamos estos programas de segmentación, veamos, digamos, cómo los vamos a clasificar. Este señor sea una cárcel de baja seguridad. Ahí el trabajo tiene que ser, obviamente, lo más flexible posible, versus en sectores de alta peligrosidad, donde vamos a tener que tener otras condiciones y probablemente además los programas de rehabilitación, incluso como nos decía un experto inglés que tuvimos en Libertad de Desarrollo el viernes pasado en un seminario, es que se hace además muy difícil y poco costo efectivo invertir en personas que son delincuentes habituales y que en realidad no están interesados tampoco en rehabilitarse. Por lo tanto, el segmento no es el de baja peligrosidad, porque ellos básicamente son primerizos. El problema es en la mediana peligrosidad. Ahí está todo el esfuerzo social en materia de rehabilitación. Y por eso, perdona, y solo para terminar la idea, pero tan cierto es esto, que por eso altísimas tasas de encarcelamiento son esencialmente contraria a la posibilidad de reinserción. Y terminan, precisamente porque empiezan a pegarle a estos factores incidentes, imposibilidad de segregación, hacinamiento, con todo el etcétera. efecto nocivo que eso representa. Antes de ir a la pregunta, Soledad Alvear, que estaba poniendo en Twitter, que me gustaría recordarla, antes me gustaría la opinión de ustedes dos sobre estos puntos que se han tocado hasta ahora. Mira, la reinserción en general es clave y es parte de un poco lo que mirábamos antes. En Chile falta una visión de sistema, mirar al sistema en su conjunto y entender que no podemos solo encarcelar, que no podemos en el fondo solo rehabilitar, que también hay que entender que hay algunas personas que van a tener que cumplir una pena privativa de libertad, así como hay otras que no debieran nunca entrar a la cárcel. Eso es parte de una visión como global, y lo mismo con los roles que cada institución debe cumplir dentro del sistema. Ahora, yo creo que es una gran deuda de Chile en general respecto al trabajo de reinserción y parte porque dentro de las cárceles se vulneran mucho más derechos de los que solamente tú debieras estar privado de libertad y punto. Sin embargo, por las condiciones en que está la gente y por un montón de otros motivos, en general hay muchos más derechos vulnerados que hacen que simplemente la reinserción sea una expresión de buena voluntad. Y la responsabilidad penal adolescente, el gran tema que tuvo y que yo creo que ha sido la base de por qué ha sido un sistema criticado y muy frágil, es porque la brecha que existía entre la intención del legislador y lo que los medios en términos de implementación ofrecían, digamos, en concreto, programa, la ley decía reinsertemos, compartiendo en parte el tema de que había como dos posturas. Lugares de reclusión, lugares de rehabilitación, que fue un gran debate. Claro, sí. No basta, y ahí vuelvo sobre el punto que señalaba, no basta una ley, por muy buena que sea una ley, si no tenemos los sistemas en concreto, en la realidad, ahí funcionando,
funcionando. Que eso, que yo recuerdo que fue muy cuestionado, porque se dijo que se está poniendo la carrera delante de los bueyes. Si no resolvemos este problema, nos vamos a encontrar con esto otro, tal cual como ocurrió con la reforma propiamente tal, como decía aquí. La mayoría de las leyes se juegan, en realidad, su efectividad en la implementación. Podemos tener mejor o peor técnica legislativa, con todo el respeto que el trabajo legislativo me merece, pero creo que el 80% de las leyes, y hoy en día tenemos una ley recién promulgada, la reforma a la 18.216, que puede ser una buena ley, pero se juega el 100% de sus efectos en su aplicación. Pedro, que quedaste con la palabra ahí. A ver, yo creo que aquí Chiche dijo algo súper importante, en el sentido, y creo que entendí bien, que las últimas decisiones en esta materia han sido malas. Y la verdad, y nosotros quedamos al medio, y ahí tiene que ver un poco con la pregunta del ámbito político en relación a nuestra función. Hoy día no está claro qué queremos respecto al uso de la cárcel, es decir, a quién vamos a encarcelar y a quién no vamos a encarcelar. Eso hoy día en Chile, y a 15 meses de que termine este gobierno, no lo tenemos claro. Y a mi juicio, dentro del gobierno existen dos almas. Un alma que podría ser de alguna forma llamada persecutoria, y por otro lado, una tendencia de rehabilitadora. En esa última línea está la ley 20.603, que es lo que señala Francisca, que modifica la ley 18.216 y cambia lo que antiguamente se llamaba los beneficios por pena sustitutiva. Y es muy parecida a la ley de responsabilidad penal adolescente y posiblemente con sus mismos vicios. Pero el punto es que esa ley lo que busca es que la gente no esté privada de libertad. Y es bueno explicarle por qué a la gente. Lo que ocurre es que la gente que está presa tiene una tasa ya no de reinserción, sino que de reincidencia de un 50%. En cambio, la gente que es condenada y queda en el medio libre tiene una tasa de reincidencia menor, de un 27%. Entonces, inteligentemente se establece una ley que dice mejor tengamos a la gente en libertad y gastemos dinero en la contratación de 580 personas que trabajen en gendarmería y que se dediquen al tema de la rehabilitación, y así disminuimos el nivel, dependiendo por supuesto de tipo de delito. Evidentemente. Ese estudio, Pedro, una nota al pie, una nota al pie. Ese estudio, Pedro, que es el que sacó Pasiuana hace poco, tiene esa trampita que hay que analizarla bien metodológicamente, que es que, ojo, que tú tienes dos grupos distintos, ¿no? Sí, o sea, tú le estás aplicando el criterio de reincidencia muy duro con tipos que tienen unas penas, digamos, altísimas y sufren todo, digamos, el problema del sobrehacinamiento, la falta de programa de reinserción, y por otro lado se evalúa muy bien, con tasas de baja reincidencia, a personas que naturalmente además tienen condena muy... Bueno, entonces los perfiles, hay que ser muy cuidadosos con esos números, pero es cierto, es la única evidencia que tenemos en materia de reincidencia. Es la única materia, perdón. Es que tengo esperándome a Cristian Pino, por lo tanto, no vamos a seguir la conversación, no la vamos a terminar todavía, pero no quiero que Cristian Pino se quede ahí todo el rato esperándome cuando... No se le hace esperar a un caballero como él. ¿Cómo le va, señor Pino? Bien, pues yo lo escuchaba en su programa y a las 10:30 de la noche, que informaba de que el 19 de septiembre se convierte en el 5º día feriado irrenunciable para el comercio en nuestro país. Así es. Y pensaba que usted no iba a tener vía pública en esos días y yo iba a estar cubriendo ese puesto. Pues me acaban de informar que trabajamos todos esos días. Señor, yo trabajo en la noche todas las fiestas patrias en este canal. No, pero ahí vamos a estar con las noticias, porque las noticias no se detienen ni siquiera en fiestas Yo voy a estar presente, en las tardes y en la noche. Oiga, para salvar la reforma tributaria, Información Política, el Senado rechazó el proyecto para llevarlo finalmente a la comisión mixta. Frente a la falta de acuerdo en la concertación para rechazar la idea de legislar, el oficialismo también ha abierto esta última negociación para su aprobación. Una información que vamos a estar con Carolina Acuña, que ha enviado un informe también desde Valparaíso. Y vamos a hablar de una encuesta de Latino Barómetro sobre la imagen del progreso de nuestro país, una encuesta que salió durante esta jornada de día martes, y estaremos conversando con la directora Marta Lagos en directo, y también estaremos hablando de cómo las encuestas reflejan la actualidad nacional. ¿Qué más? Eso y las informaciones del día, la convocatoria a la marcha, esta marcha bastante creativa y varias noticias, pues si hasta las 6:30 estamos. Lo de la Central Castillo también, que marcó la pauta durante todo el día. La Universidad de Chile. La Universidad de Chile, el accidente de Juan Fernández, la reforma tributaria y otros. Trabaja harto usted, Pino, ¿eh? Bueno, para algo nos pagan. Y lo importante es que nos gusta. Así es. Si no, no estaríamos acá. Un abrazo, hombre, nos vemos mañana. Cuídese. Que esté muy bien. Antes de irnos a la pausa, les cuento que en Puerto Natales, el centro de la Patagonia chilena, está el Hotel Remota con 72 habitaciones, todas con vista al seno de Última Esperanza, al glaciar Balmaceda y también a la cordillera del Paine, que es una invitación a la aventura, al recogimiento.
además del Parque Nacional Torres del Paine, se ofrecen aquí hartas cosas. Hay paseo, hay gastronomía, hay masajes para disfrutar de la vida en la Patagonia, de su gente, de su cultura. Es la forma de vivir la experiencia remota. www.remota.cl. Conocen más de esas imágenes que estamos viendo ahí en pantalla. Rápida pausa, cerramos la conversación con nuestro panel aquí en Vía Pública. Esperemos. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Vive la experiencia remota.